Vamos a abrir la palabra del Señor y lo vamos a hacer en el libro de Salmos. Abra su Biblia y lo vamos a hacer en el capítulo número 12. En el libro de Salmos, capítulo número 12. Leemos la palabra del Señor. Dice: Salva, oh Jehová, porque se acabaron los piadosos, porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. Porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. Habla mentira cada uno con su prójimo, habla con labios lisonjeros y con doblez de corazón. Jehová destruirá todos los labios lisonjeros y la lengua que habla jactanciosamente, a los que han dicho: por nuestra lengua prevaleceremos. Nuestros labios son nuestros. ¿Quién es Señor de nosotros? Y por la opresión de los pobres y por el gemido de los menesterosos, ahora me levantaré, dice Jehová, pondré en salvo al que por ello suspira. Las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Tú, Jehová, los guardarás de esta generación, los preservarás para siempre. Cercano andan los malos cuando la vileza es exaltada entre los hijos de los hombres. Amén. Pueden tomar sus asientos, hermanos. Gloria a Dios. Acá en este capítulo número 2, hermanos, muy probablemente sea David el que haya desarrollado este capítulo. Y acá vemos una exclamación de parte del salmista. Y la primera exclamación que él hace es refiriéndose a que se han acabado aquellas personas que han desarrollado la característica de ser fieles. Probablemente el salmista en este contexto valga la redundancia, haya tenido ese sentir de que estaba rodeado de personas infieles. Y esta es una realidad que dice que estos fieles, en el versículo número 1, dice: han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. Este primer versículo tiene dos grandes verdades. Primeramente, esta verdad que establece él acá, en la cual él menciona que se han acabado los fieles, es en el contexto de que él estaba. Siempre nosotros muchas veces vemos a nuestro alrededor y dentro de nuestro contexto hacemos ciertas conclusiones. Por ejemplo, usted se recordará del caso de Elías, que él establecía de que ya él era como el único que quedaba de santo o profeta de Dios. Y en medio de aquella situación en la que él vivió, el Señor le establece de que probablemente él sentía y tenía ese sentir de que ya no había nadie más, pero sí, siempre habían otras personas, solo que él no estaban en el entorno de Elías. Entonces, acá vemos esa misma, este mismo
sentir ya no de parte de Elías, sino de parte de David, que él siente que ya no hay este tipo de personas fieles delante del Señor. Ahora, después de este primer versículo, él empieza como en ese contexto, empieza a hacer una descripción de los infieles, de las personas malvadas, y empieza a presentar 3 acusaciones contra los infieles, o contra describiendo el actuar de los infieles y describiendo y narrando cómo operan y diciendo las actitudes que ellos tienen comúnmente. Entonces, después de esta situación, como le menciono, en el primer versículo, él dice, estoy solo, pero por eso le aclaro, es que él no estaba solo, sino que en su entorno, él sentía ese sentir de que estaba solo. Entonces, bajo ese contexto, David empieza a enumerar las características del infiel y las características de ese malo, cómo actúa. Y hace 3 acusaciones contra ese infiel y contra ese malo. La primera acusación que él hace contra los infieles es que el infiel dice que habla mentira, cada uno con su prójimo. Una característica del infiel es que dentro de su desarrollo, dentro de sus actitudes, va practicando la mentira. La mentira. La mentira se vuelve una costumbre en sus actitudes. La mentira del infiel se vuelve algo normal en él, a tal grado de que usted puede llegar como a entender esta grave situación de esta actitud se convierte tan grave porque a través de esta situación de mentir se llegan a hacer grandes injusticias, y no solamente injusticias, sino que se llega hasta el ocasionar la muerte de alguna persona. Entonces dice el salmista David, presento mi queja delante del Señor, y la primera queja es que este infiel llega a ser mentiroso por naturaleza. Y es acá en donde este infiel empieza a practicar la mentira. Ahora, cuando vemos esta conducta del infiel ya desarrollada acá en el versículo número 2, que dice que el infiel habla mentira con su prójimo, contra su prójimo, esto es una realidad. Esta es una realidad que no podemos obviarla porque es producto de la misma naturaleza caída y producto de la misma naturaleza corrupta, pecaminosa del ser humano. Entonces usted ve cómo el infiel empieza con esa actitud. Fíjense que se dice, hay un dicho que dice que una mentira dicha 1000 veces, repetida 1000 veces, llega a hacerse una verdad. Entonces lo que hace el mentiroso, lo que hace el infiel, es que empieza a practicar la mentira. Empieza a hacer normal la mentira en él. Ahora, por eso es que es muy importante, para no caer en este tipo de situaciones, el creyente o usted como ser humano, siempre es importante el tener un testigo. Porque nuestra mente muchas veces, ustedes han escuchado una cosa que le dicen que nosotros podemos alucinar. Ese tipo de situaciones son reales en la vida del ser humano.
Y son tan reales más de lo que nosotros pensamos. O sea que las alucinaciones se producen en la mente. Y entonces, como las alucinaciones se producen en la mente, entonces las exteriorizamos y empezamos a creer que esas alucinaciones son verdades y empezamos a repetirlas. Y como empezamos a repetirlas, empezamos a creerlas y empezamos a hacer creer a las personas que eso es una verdad. Entonces, de esa misma forma se va desarrollando la mentira a tal grado que usted ve que hay personas que practican este mal y se llega a practicar este mal, y usted se preguntará cómo inicia. Por eso le digo, inicia con alucinaciones, inicia en la mente. Entonces, muchas veces, por eso uno tiene que estar en un estado bien natural y siempre que haya otra persona. Entonces, cuando se nos presenten ese tipo de alucinaciones en la mente, es muy bueno preguntarle a ese que está con nosotros: ¿vos viste lo mismo que yo vi? Yo siempre acostumbro a practicar este tipo de situaciones porque esta es una realidad de las alucinaciones. Y entonces uno puede ver cosas en donde no hay, o llegar a inventar cosas que no existen y a repetirlas. Entonces es importante que la otra persona que está con uno le acompañe y le diga: vos viste lo que yo vi. Pero antes de uno decirle lo que usted vio, usted debe de preguntarle a esa otra persona: decime lo que tú vistes, para poder tener una idea si es mi mente la que me está traicionando y dándome una alucinación, o es una verdad lo que está pasando o lo que yo vi. Por darle un ejemplo, en una ocasión veníamos del pastor con el pastor general de Zacatecoluca, y entonces veníamos ahí por Comalapa, un poco más adelante de Olocuilta. Ya eran tipo las 7, 8, 9 de la noche. Y entonces recuerdo que en el camino yo venía manejando y él venía a la par mía. Y entonces, cuando venía en el camino, en el frente del pasar, yo vi a una joven muy bonita, exageradamente bonita. Y entonces el problema es que cuando yo la vi, estaba de un lado como a la derecha, para que lo entendamos. Entonces yo dije si se pasa, voy a tener que frenar. Y entonces empecé a bajar la velocidad y a bajarla. Y en eso que empecé a bajar la velocidad, empecé a ver que esta joven empezó a cambiar su semblante, de dejar de ser carne, y empezó a ser como una calavera. Y entonces eso me empezó como a afligir, porque a medida que el carro se iba acercando, entonces yo cuando escuché, cuando vi esa silueta y eso, realmente yo dije: es una verdad lo que yo estoy viendo. Yo iba callado, pero a la par iba el pastor. Y entonces es una verdad, pero no ha habido una reacción de parte del pastor, dije yo, para que me detenga. Entonces es un señuelo, dije yo. Cuando es un asalto que nos quieren detener para asaltarnos. Y eso fue mi mente, y entonces estaba en aquella disyuntiva entre avanzar o quedarme quieto con el carro. Pero a medida, como le digo, nos acercamos a aquella situación, entonces aquello se vio como que era una calavera, y pasamos al as de aquella calavera, que al principio era un cuerpo humano y después era una calavera, y pasamos. Entonces después, como a los 2 minutos, yo dije: si digo esto, cualquiera va a decir que estoy loco. Y entonces pero empecé a preguntarme qué había pasado.
Y entonces hice este ejercicio que yo le estoy diciendo. Entonces le pregunté al pastor y le dije, ¿usted vio lo mismo que yo vi? Y entonces él me dijo, sí, yo vi lo mismo que tú viste. Era un señuelo. Y entonces cuando me dijo, entonces esa es una verdad. Ese acontecimiento fue una verdad. Para que usted entienda cómo la mente nos puede llegar a traicionar. Entonces hay situaciones en donde, por eso es que cuando persona lo que vio, sino que ya somos dos los que vimos. Entonces eso ya le da a uno la certeza de que uno no está inventando algo o está viendo algo que uno quiere ver. Yo siempre lo he mencionado. Por ejemplo, usted ve que hay un dicho, cuando una persona saca un crédito, vea cómo es de engañosa la mente. Cuando una persona va a un banco y saca $10,000, pero los bancos no prestan si usted no tiene una garantía. Entonces el banco le da a usted los $10,000 en efectivo y usted deja hipotecada su casa. Habitualmente los bancos dan un 90% del inmueble. O sea que le van a dar $9,000. Entonces usted recibe un cheque constante y sonante, billete de 100 o billete de 10, como usted lo quiera. Ahora, usted recibe ese dinero. Usted empieza a usarlo y se lo gasta o lo invierte en algo. Entonces resulta que esos $9,000 usted los agarró y los perdió en el proyecto que usted tenía. Entonces usted lo perdió en el proyecto. Usted dijo, mire, con estos $9,000 voy a comprar 100 quintales de maíz y estos 100 quintales los voy a vender y voy a ganar $2 a cada quintal. Y entonces, pero resulta que usted compra los quintales a $10 y resulta que el precio se cae a $5 y entonces resulta que usted ya no tiene los $9,000, sino que se le hacen $2,000 y usted pierde el dinero, los 9,000 que le dio el banco. Entonces viene el banco y entonces, lógico, usted cae en mora y entonces le quita a usted la casa. ¿Qué es lo que comúnmente se dice? Yo no estoy defendiendo a nadie, sino que yo quiero hablar una realidad. ¿Qué es lo que comúnmente se dice? Lo que comúnmente se dice es, el banco me quitó la casa. Eso es una mentira rotunda. El banco no le ha quitado la casa. En ningún momento el banco le quitó la casa, ni la propiedad, ni nada. Mire, vea usted, una mentira repetida por millones, por miles de personas, llega a convertirse en una verdad. El banco no le quitó su casa, no se la ha quitado. El banco se la pagó. Le dio esa cantidad de dinero. Usted lo malgastó, lo perdió, se lo comió, se lo gastó. El banco no le ha quitado su casa nunca. Lo único que está haciendo el banco es recuperar lo que le dio a usted y quedar tablas. Pero como la gente dice, el banco me quitó, el usurero me quitó. No, simplemente está recuperando lo que le dieron. Pero como es una mentira repetida por miles y por millones de personas, entonces la gente cuando cae en una situación de impago dice, el banco es el malo, el usurero es el malo, y se vuelven enemigos de aquel que supuestamente les ha hecho un agravio y no es, o use usted la lógica, no le pagó el banco a precio de mercado su casa, se la pagó a su precio, solo le quitó un 10%. Entonces, esa es una mentira. Entonces la gente empieza a repetirla. Por eso le digo, esa es una alucinación en la mente. Fuera
que el banco le haya quitado la casa si a usted lo hicieron firmar y no le dieron el dinero. Entonces a usted no le dieron el dinero, entonces sí se la robó. Pero a usted le dieron el dinero, usted lo perdió, lo gastó. Entonces usted no ha perdido su casa, usted simplemente se reventó su casa. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor esta tarde. Entonces vea el cuidado que uno tiene que tener. O sea, en otras palabras, usted se la vendió al banco y se la pagó, pues. Y si usted hubiera agarrado la casa y la hubiera puesto en venta, le hubieran dado la mitad. Sencillo, porque nadie paga las cosas a su precio. Entonces viene la gente y empieza a repetir eso. Y entonces, pero por eso es que uno tiene que tener mucho cuidado cuando usted va a decir esto es esto o esto es esto. Porque el hecho que todo mundo lo repita no significa que sea una verdad. El hecho que todo mundo diga esto pasó acá y aquí, acá, no significa que es una verdad. Y entonces el salmista dice, los malos llegan a ser tan normal la mentira, pero por eso le estoy explicando cómo se puede volver normal la mentira cuando uno empieza a ver cosas donde no hay. Entonces empieza a verse cosas donde no hay. Por eso es importante corroborarlas. Por eso es importante no contar lo que alguien le dijo, sino que lo que usted vio. Usted ve, por ejemplo, a nivel de iglesia, a nivel de hermanos, esta es una práctica muy común. La gente dice, mire, yo vi a fulano haciendo esto. Mire, fíjese esto y esto otro. Pero la gente empieza a repetir lo que el otro dijo. Y entonces como empieza a repetir lo que el otro dijo, se constituye una mentira también. O sea, entonces usted está practicando una mentira porque usted no lo ha visto. Y si usted no lo ha visto, es una mentira. Usted no puede dar fe de algo que usted no ha visto. Usted no puede, o sea, en otras palabras, usted no puede decir, el hermano hizo eso porque yo lo vi. No, porque me lo contaron. Entonces, desde el momento que usted está diciendo que se lo contaron, usted está siendo uno más de los millones o miles de mentirosos que habemos en el mundo. Entonces, para evitar este mal, es importante la otra persona y que nuestra mente no nos traicione. Entonces dice el salmista, y la acusación que presenta es, los malos son mentirosos por naturaleza, descaradamente. La otra queja que hace el salmista dice, vea el versículo número 2, hablan con labios lisonjeros. El hablar con labios lisonjeros es algo común habitualmente. Y esto se practica en todas las esferas. Mire, yo soy muy realista, exageradamente realista. O sea, y también usted debe de hacerlo. Muchas veces nosotros padecemos de baja autoestima. Y entonces la baja autoestima muchas veces queremos levantarla con cosas materiales, en algunos casos, cuando se puede, y en otros casos esa baja autoestima la queremos levantar con halagos de las personas. Entonces, cuando alguien nos hace halagos que no son reales, entonces esa persona está practicando la lisonjería. ¿Qué es la lisonjería? O sea, es como que yo le diga, mire, hermano, qué hermano más fiel, qué hermano más fiel. Hermano, o sea, mire, fíjese que no hay otro como usted aquí de fiel en la iglesia.
Pero eso halaga, eso le levanta la bajo autoestima a cualquiera. Pero el que está recibiendo ese tipo de palabras debe de preguntarse, ¿cómo es que este hermano me está diciendo que yo soy fiel si tengo un año de no venir a la iglesia? Si vengo cada 15 días, si vengo cada mes. Pero ese tipo de preguntas no nos lo hacemos, sino que nosotros recibimos esa lisonja y decimos, este hermano sí me cae bien. Este hermano sí las puede conmigo. ¿Por qué? Porque nos vamos acostumbrando a que nos lisonjeen. Y entonces por eso es que las iglesias en donde se predica el verdadero evangelio, es bien complicado traer a alguien, porque primeramente, como siempre lo hemos dicho, a alguien que está mal no se le puede decir que está bien. Por ejemplo, hay muchas personas que vienen donde uno y le dicen, mira hermano, fíjese que se me murió fulano. Y entonces, pero fíjese que, y entonces viene uno y hace la pregunta, hermano, ¿y cómo fue que murió? Y entonces ya a voz popular le dicen, mire, él murió de goma. Pero el familiar le dice a uno, mire hermano, fíjese que yo quiero que esté en la vela. Y fíjese que como no le pueden decir a uno, vea, que depende, vea, porque en algunos casos se da, vea, mire, vaya al velorio y aquí están $200 y dice que está en el cielo. Pero el que no se deja comprar, entonces le dicen, mire, fíjese hermano que, mire cómo es Dios, hermano. Fíjese que en el último momento me cuenta otra persona que estaba a la par de él, que dice que le pidió levantar la mano y que orara por él. Y entonces ahí lo están induciendo a uno para que uno vaya y se presente en el velorio. Y entonces empieza a decir, mire, este hermano ya está en la presencia del Señor. Y entonces por eso es que a veces cae mal. El verdadero creyente cae mal. El verdadero pastor cae mal. Porque las personas no escuchan lo que el otro quiere escuchar. Pero el problema de hacer ese jueguito sería caer en lo que dice el salmista, en ser un infiel. Y no solamente en ser un infiel, sino ser un lisonjero. Y entonces cuando estamos practicando la lisonja, entonces somos infieles. Imagínese, usted está pasado de peso. ¿Cómo se sentirá? Está pasado de peso. Y alguien viene y le dice, hermano, viera, desde ahí ya veo que lo veo más delgado. Y usted dice, ¿seré yo? Y uno llega, así como lo oye, uno llega a la locura de decirle, sí, es que esta semana solo he estado tomando café con pan, hermano. Se llega a creer la gran lisonja uno. El problema de ese tipo de actitudes es que uno la va practicando sin saber de que esa es una conducta del infiel y es una conducta del lisonjero. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor esta tarde. Fíjense que en el caso de los hombres, por eso es que las muchachas tienen que tener mucho cuidado, pero más de lo que la gente piensa, porque nosotros los hombres podemos decirle a una muchacha, a una joven, podemos decirle cualquier tipo de situaciones sin sentirlas. Entonces el problema se da de que la otra persona se ilusiona. La otra persona se enamora probablemente. La otra persona
se hace colochos con el otro. Y esa es una actitud lisonjera. Yo he visto de hombres que les he escuchado de sus decires y dicen: mira, esta no cae, pero ya vas a ver si le llevo una serenata, voy a invertir $200 y ya vas a ver cómo va a caer. Y le llevan serenata, le llevan rosas. Recuerdo de uno que al trabajo le mandó a hacer una pancarta de esas que usted ve, una gran pancarta, y la puso en 2 postes y puso a dos personas ahí abajo, y la otra viendo, ay, qué lindo. Y entonces, como ya tenía un montón de tiempo que no le hacía caso, con eso se dio. Y recuerdo las palabras y decir: vaya, ya viste, ya se dio, ya cayó. Y entonces, pero esa es una actitud de bajera. Esa es una actitud lisonjera. Esa es una actitud de lo más sucio que puede haber. Porque la gente llega a hacer una función de aquello. ¿Y cómo se siente? Yo recuerdo de un caso de una joven acá que cayó en las garras de un lobo. Por eso es que, hermano, cuando usted vea que aquí en la iglesia se expulse a alguien, que aquí en la iglesia se eche a alguien, que aquí en la iglesia se siente a alguien, que aquí en la iglesia se tome medidas de autoridad, no se meta, no cuestione, no se queje, no diga nada, no blasfeme, porque usted está siendo cómplice de aquella situación. Si no le parece la actitud, mejor quédese callado, pero no coadyuve a aquella situación que está pasando. Y entonces recuerdo de esta joven que estuvo acá en la iglesia sirviendo más de 20 años. Y esta joven se jactaba de su virginidad. Y ella decía que había sido fiel delante del Señor por muchos años. Pero resulta que vino acá a la iglesia un lobo, se vistió de hermano. Y entonces resulta que este lobo se viste de hermano y era un gran lobo, porque este lobo tenía una experiencia tremenda. Tenía un historial tremendo de bajezas. Pero resulta que empieza a tratar a la ovejita hasta que le dio vuelta. Y entonces la muchacha, ¿cómo? Le dieron síntomas de suicidio, quería matarse. ¿Por qué? Porque sí, tenía 20 años de serle fiel al Señor, y un lobo viene a darle vuelta, viene a hacerla pedazos, y después que le da vueltas, le viene y le dice: mira, si yo no fui el que te busqué, fuiste vos la que me buscaste. Y le empezó a sacar todos los trapos al sol y se empezó a burlar y a humillarla. Entonces, cuando a un tipo de personas de esta haya que expulsarla de la iglesia, se va a expulsar, pero no se meta. Porque puede ser su hija, puede ser su hijo, puede ser un pariente suyo. Entonces no sude calenturas ajenas. Entonces, ¿por qué? El que ha sufrido el agravio de un lisonjero entiende lo que significa cuando a uno lo lisonjean. La persona se siente estafada. Esta joven se sentía, como le digo, con instintos de suicidio, y decía: me voy a matar. Tanto año, tantas décadas de serle fiel al Señor, y vine a caer con decía. Y se arruinó la vida, literalmente. Se la marcó ella sola. Entonces, pero el que ha sufrido la lisonja entiende lo que le estoy diciendo. El que le han llevado rosas y son mentiras, y a los segundos usted la ve con el otro, lo ve con el otro, se entiende lo que le estoy diciendo, lo que significa una lisonja.
decir las cosas que no son. La lisonjería es decir cosas insinceras. Eso es una práctica, el decir te quiero y por dentro usted no siente nada, nada. Ese es un lisonjero. Te amo y no siente nada. Solo son palabras para que el otro ceda. Solo son palabras y artimañas para que la otra persona ceda a los propósitos del lisonjero. ¿O cómo se siente usted cuando usted va a un comercio y le dicen, mire, esto, otro, aquí y acá, y no se preocupe, usted firme aquí y ya, porque como los vendedores son lisonjeros, entonces le empiezan a endulzar el oído y le empiezan a decir todo. Yo recuerdo de una vendedora que me dice a mí, me dice, mire, saque este crédito, me dice, y no se preocupe, este crédito no tiene intereses, me dijo. Entonces, vaya, está bien, le dije. Y entonces le firmé y la situación es que al mes me estaban cobrando intereses y cuando le llamo ya no me contestaba. Después cuando le llamo me dice, mire, fíjese que como que se han equivocado en el sistema. No, son personas lisonjeras. Y entonces cuando usted paga ese mes de intereses y cuando usted, ¿qué es lo que siente ese que está siendo afectado por esa actitud de lisonjería? Uno se siente dañado en la moral porque no es aquello que le dijeron o le prometieron o le hicieron creer. Entonces la persona se siente estafada, dañada, golpeada. Y ese tipo de actitudes son actitudes de un lisonjero y de un infiel. Y dice David, me estoy quejando delante de Dios porque los infieles practican la mentira y la lisonjería. Y el tercer elemento que él se queja, dice acá el versículo número 12, es que son de doblez de corazón. Doblez de corazón. Eso lo que significa es que son personas de doble ánimo, que son personas que piensan una cosa y después dicen otra. Y eso es común. Se ha vuelto común en nuestra sociedad, pero no es común ante los ojos de Dios. Usted no necesita un contrato. Usted no necesita una letra de cambio para pagar. Usted no necesita que le anden llamando para pagar. Usted no necesita que le digan, mira, esto, otro. Usted debe de analizar las cosas. Y si usted va a decir sí, es sí. Y si usted va a decir no, es no. Pero comúnmente lo que sucede es que nosotros queremos cambiar al son de las circunstancias y esa es una actitud del infiel. Por ejemplo, si usted ha prometido algo, debe de cumplirlo. Pero también si usted no se ha comprometido, no lo cumple porque no se ha comprometido, por decirle algo. Entonces acá el infiel llega a practicar tanto el doblez de corazón que llega a ser normal. Pero eso es normal ahora, pero antes no era normal. Las hermanas que se crecieron en la década de los 60s y los 70s entenderán de esta verdad. Antes la palabra de una persona valía. O sea, cuando una persona a usted le lograba sacar un sí, era un sí. Y cuando a usted una persona le decía no, era un no. Pero ahora por eso es que se han inventado una infinidad de firmas y de esto y lo otro, porque constantemente nosotros cambiamos. En la mañana estamos de un modo y en la tarde estamos de otro modo. Y eso no es así. Por ejemplo, si usted tiene un servicio, yo siempre en algunas ocasiones
lo he ejemplificado así. Usted tiene un servicio y usted dice, mire, por este servicio yo le voy a cobrar $70. Usted tiró sus costos. Dice, yo le voy a cobrar $70. Pero usted va a pleno servicio. Le voy a cobrar $70 por llevarlo a Guatemala, dice usted. Pero allá en la frontera usted dice, qué barbaridad, le voy cobrando muy poquito, dice usted. Y entonces ahí en el camino usted le dice, mire, fíjese que va a tener que bajarse porque yo no le puedo hacer esto por $70. Yo se lo puedo hacer por $200 porque esto vale. Ese es un lisonjero. Ese es alguien que practica el doblez de corazón. Si usted dio un precio, como decimos en buen salvadoreño, tope, tiene que topar, gane o pierda. Porque si usted es creyente y usted da la vuelta a eso, entonces la gente va a decir, este no tiene palabra, este es de doblez de corazón, este no es hermano, este es un falso, este es un infiel. Pero cuando la persona ve y dice, qué barbaridad, este me hizo el viaje en $70, este hombre perdió. Y en muchas ocasiones cuando la gente ve eso, dice, mire, yo sé que ni para la gasolina sacó, le voy a dar esto otro. Ya el otro usted puede subirle lo que usted quiera, pero el punto es que usted no se mueva, que la gente no vea ese doblez de corazón. Por eso es que es tan importante el caso del noviazgo. Usted no puede andar con una novia, con otro novio, con otro, porque ese tipo de situaciones son actitudes de un inconverso. Porque usted no le puede, ¿qué le dice el novio a la novia? Mira, te quiero. Y entonces qué raro que ahorita le dice a este te quiero y ahora está con otra y le dice lo mismo, te quiero, y le dice al otro te quiero, y se vuelve una normalidad. Entonces la persona se vuelve un lisonjero, se vuelve un mentiroso y además un doblez de corazón. Mire, hay situaciones tan graves, para que usted pueda tener una idea, de que si usted le dijo a una persona que se va a casar con esa persona, si usted le ofreció matrimonio a una persona, le mira, me voy a casar con vos, solo quiero que me espere 6 meses porque estoy ahorrando, porque estoy comprando la lavadora, porque estoy comprando eso. No ande con la bayuncada de decir después ya no. Mejor no hubiera mencionado nada. Porque si usted cambia, si usted después le dice, mira, fíjate que creo que no nos llevamos bien, fíjate que creo que lo mejor sería separarnos, mira, fíjate que creo que esto otro, entonces usted está practicando la infidelidad y está haciendo uno más de los miles y de millones de personas que practican esta realidad, que era la que David se estaba quejando. Los malos, los infieles son lisonjeros, mentirosos y además practican el doblez del corazón. Y le dice David al Señor, líbrame, Señor, rescátame de este tipo de personas. Denle un fuerte aplauso pues al Señor. Entonces por eso es que uno tiene que cuidarse en ese aspecto. Entonces el salmista le dice, no te preocupes. Es cierto, los hombres son mentirosos, los hombres son lisonjeros. Usted revise en la palabra del Señor. En la palabra del Señor, que es lo que dice. No lo digo yo. No lo dice el pastor fulano de tal. Dice en la Biblia, los fornicarios. ¿Qué significan los fornicarios? Los que están teniendo relaciones sexuales antes del matrimonio. Eso es lo que significa literalmente. Los adúlteros, los que tienen su pareja y andan con otra. Los homosexuales, ¿qué significa? Que dice que ellos ya no son hombres ni mujeres, sino que no saben lo que son y entonces andan con hombres o andan con mujeres. Entonces dice ahí, no heredarán el reino de los cielos.
Eso es claro, pues es claro. Y ahí va enumerando cada uno de los que no heredarán el reino de los cielos. Entonces uno lo que tiene que hacer es ir enumerando si uno no está en esa situación, pero no permitir de que alguien me diga: mira, no te preocupes, si Dios lo que ve es el corazón. No te preocupes, vos seguí diezmando, seguí viniendo a la iglesia. Yo sé que vos tenés una tendencia para el otro lado, pero no importa, Dios lo que ve es el corazón. Hay que ser claro, muy claro. Mira, este tipo de actitudes te condenan, pero no te condeno yo, sino que aquí está en la palabra del Señor que dice que no es ni Dios el que te condena, sino que es la misma ley, el mismo delito es el que te condena. Dale un fuerte aplauso pues al Señor. Eso es para que lo entendamos. Es como que alguien está en la cárcel y entonces está condenado para 20 años. Y dice la gente: yo fui condenado por fulano. No. El que lo condenó fue el texto, la ley, pues, para que lo entendamos. No lo condenó el juez, no lo condenó el fiscal, no lo condenó una mala defensa, lo condenó la ley. Entonces una joven me dijo a mí y me preguntó y me dice: el problema, me dice, es que Dios es el que condena a la gente. Alto, le dije: no, Dios no condena a nadie, le dije. Son nuestras actitudes y nuestras conductas las que nos hacen que nosotros mismos nos condenemos, porque aquí está establecido. Entonces dice el salmista: no te preocupes, David, yo sé que estás siendo golpeado por este tipo de actitudes, pero el versículo número 6, léalo conmigo: las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Es cierto, David, te has enfrentado con mentirosos, con lisonjeros, con personas que cambian de opinión, pero yo quiero que te fortalezcas en mí. Realmente has tenido este tipo de agravios, de situaciones en las que te has topado con este tipo de personas, pero tú lo que tenés que hacer es creer en mí y confiar en mi palabra, en mis promesas, que mis promesas son fieles, son verdaderas, y yo no miento, yo no soy lisonjero, yo no cambio. Si he prometido que te voy a sacar adelante, te voy a sacar adelante. Solo tienes que tener paciencia, porque yo te voy a sacar adelante, David. Entonces muchas veces nosotros podemos estar enfrentando este tipo de situaciones. Uno se siente, como le digo, mal. La joven que la ha traicionado el novio o la novia o el esposo que ha sido traicionado por su cónyuge, se siente mal, muy mal. Pero es ahí en donde uno tiene que fortalecerse en el Señor, que es el Señor, irse a las promesas de Dios, y que el Señor nos ha prometido una nueva vida. El Señor no solamente nos ha prometido una nueva vida, sino que nos ha prometido estar con Él. Y no solamente vamos a estar con Él, sino que el Señor dijo en su palabra que Él se había ido para prepararnos moradas, lo que significa prepararnos una casa en donde nosotros vamos a habitar con Él. Entonces, si usted está pasando una situación, ha sido agraviado por algún mentiroso, y por algún mentiroso probablemente usted esté condenado en una cárcel. Pongámoslo en un caso extremo: por un mentiroso, por una lisonja, usted está enfrentando una situación difícil en su vida. Entonces probablemente usted perdió su matrimonio por una lisonjería, o por una mentira, o por una situación de estas. No se preocupe, el Señor nos da una promesa a nuestra vida, y la promesa es que hay algo que está para venir a nuestra vida, y eso que viene a nuestra vida ya no es algo terrenal, sino que es algo eterno.
Y esas promesas son eternas y se cumplen. Usted ve el caso de Abraham. El Señor le prometió un hijo y el Señor se lo dio. Al pueblo de Israel el Señor le prometió que lo iba a sacar de la esclavitud y lo sacó. El Señor empezó a darle promesas al pueblo de Israel y cada una de ellas al pie de la letra se cumplió. El Señor le prometió que iba a venir el Redentor y vino a redimirlos a ellos. Cada una de las promesas del Señor se han cumplido. Hay muchas que están por cumplirse y muchas se cumplirán en esa eternidad. Así que no nos agobiemos, porque nosotros, el trato que nosotros hemos hecho, cuando usted ha tomado la decisión, por decirlo así, de seguir a Cristo, no se preocupe, porque usted no ha hecho un trato con un político. Usted no ha hecho un trato con una persona humana que es mentirosa, que es lisonjera y que cambia. Usted ha hecho un trato con el mismo de ayer, de hoy y de siempre, que no cambia. Pasarán los milenios, pasarán los años, pasarán los siglos y el Señor permanecerá siempre fiel a su palabra. Usted le pidió esos hijos al Señor cuando usted se casó para servirle al Señor. Probablemente esos hijos ahora están en la delincuencia. Probablemente esos hijos están en una cárcel. Probablemente esos hijos están separados de Dios. Lo único que usted tiene que saber es que el Señor le hizo una promesa. Le hizo una promesa que esos hijos iban a ser un Samuel. Usted no se preocupe cómo Dios va a obrar, pero Dios es poderoso para sacarlo de la cárcel, para que venga a servirle. Dios es poderoso para hacer lo que Él tiene que hacer, para hacer que su promesa se cumpla, para que sus hijos sean salvos. Denle un fuerte aplauso pues al Señor. Porque el trato no es con un hombre, sino que el trato es con el Señor. Qué bueno tener esta verdad de parte de David para nuestra vida. Cierre sus ojos.